Ha ocurrido nuevamente. Estás hablando con alguien, se divierten y hasta empiezan a salir. De repente, un día las cosas no salen tan bien y poco a poco se dejan de ver. La otra persona parece pasarlo de maravilla, pero tú estás bastante mal, porque sientes que tuviste una gran pérdida. El anterior ejemplo es para hablar acerca de un tema muy particular, el apego, o su contraparte, el desapego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Correa, Sirnagron, Andrés FT Correa, como me quieran decir. Estoy acá en un nuevo video con el propósito de hablarles de un tema muy en particular de la psicología de la que se habla hoy nuevamente, lo que es el apego y su contraparte, el desapego. La teoría del apego dicta sobre las formas de conductas que tienen los individuos para conservar la proximidad del otro y su reacción cuando está alejado. Es una teoría del psiquiatra John Bowlby de los años 60 en que examinaba las relaciones tempranas de los infantes con sus padres y cómo esto influiría en sus relaciones sociales adultas. Esta visión de las relaciones y la manera en cómo nos interactuamos con los demás ha revivido recientemente en la generación Z, quien ha adoptado los términos de apego, los estilos de apego, al momento de definir las relaciones y con qué tipo de personas nos relacionamos. De manera muy simple podría decirte que, según esa teoría, existen tres tipos de apego: el apego seguro, el apego evitativo y el apego ansioso. El apego seguro es aquel en el que el infante ha experimentado una tranquilidad en cuanto necesitaba que sus deseos fueran saciados. Por lo tanto, siempre podía contar con la persona que lo cuidaba para ser correspondido. Y hace que forme relaciones más sanas a futuro, en la que está bien con su objeto de apego y no tiene ningún inconveniente si éste se retira. El apego ansioso corresponde a ese apego que es más duro y difícil en cuanto a aquellos infantes que no eran correspondidos o con sus deseos amorosos, o que se sentían más inseguros y que tenían que estar en todo momento siendo cuidados. Por lo tanto, se vuelven muy codependientes de su figura amorosa y eso se refleja en su tipo de relaciones a futuro. Personas más apegadas y con más dificultades si se llegan a separar. Y el apego evitativo, que hace parte de estas personas que no se sentían muy a gusto con su progenitor, con su protector cuando eran más jóvenes, por el hecho de que no cumplían ni satisfacían sus necesidades. Entonces se acostumbraron a la idea de que tal vez no era necesario que lo tuvieran presente, y apegarse o aferrarse demasiado a él o ella era un problema a futuro. La identificación del estilo de apego personal, así como el tratamiento adecuado de cada uno, conlleva la accesibilidad de recursos positivos para unas relaciones de mayor confianza y seguridad frente a los inconvenientes. Es posible que, frente a personas de apego seguro, opten por profesionales de relaciones con otros individuos, mientras que las personas de apego evitativo optarán por el trabajo con tecnología y poca interacción social, y también con sujetos con apego ansiosos que busquen profesiones que requieren la interacción constante con otros individuos, como el cuidado de otras personas. Bueno, ¿y qué pasa con la otra parte? Con el desapego, que es prácticamente el título y la razón de este video. Ok, el desapego vendría a ser la práctica opuesta del apego, cuando la persona se encuentra demasiado aferrada o desposeída de sí mismo por estar a favor o absorbiendo un objeto o sujeto que le está quitando su identidad. Lo siguiente que les voy a mencionar son 6 elementos para identificar si tienes algún tipo de apego a algo, a alguien o a alguna situación en particular. Estas características las extraje del libro de Walter Rizzo, Desapegarse sin anestesia, y las voy a mencionar ahora. Número 1. Autonomía restringida. Cuando sus acciones están condicionadas por eso a lo que estás apegado y empiezas a realizar o dejar de hacer acciones propias de la autonomía y que solo pueden ser explicadas por la influencia de algo externo. Esto es muy particular. Sencillamente tu voluntad empieza a quedar coartada solo porque empiezas a querer y complacer las cosas de tu objeto de apego. Así que tu propia identidad se empieza a diluir. Número 2. Deseo insaciable. Tener una necesidad constante de llenar el vacío que se siente y que solo se logra con aquello a lo que estamos apegados es preocupante y se evidencia más por el miedo a perderlo que por el deseo de tenerlo. El deseo insaciable es muy fácil de describir. Es ese querer más, más y más en todo momento de aquello a lo que estamos apegados, en un punto en el que ya no se disfruta o tampoco se está cuestionando por qué se tiene ese objeto de apego. Simplemente se quiere poseer. Es inagotable.
Número 3. Ansiedad anticipada. Es el constante miedo a que a lo que nos apegamos va a desaparecer o se va a ir de nuestras vidas, por lo que nuestras acciones empiezan a ser predeterminadas y previsibles en concordancia a evitar que se aleje de nosotros por lo que nos apegamos. La ansiedad anticipada es imaginar desde mucho antes qué sería de mi vida sin aquella cosa y pensar siempre en escenarios negativos. Hay que considerar que la propia existencia de nosotros es anterior y posterior al objeto del apego, pero la persona que se encuentra apegada solo ve un presente, un pasado y un futuro posible con ese objeto de apego y tiene mucho miedo de perder ese objeto. Número 4. Identidad desorientada. Esta es reconocible en cuanto no nos reconocemos, y es que pasado el tiempo estando apegados podemos darnos cuenta que nuestra propia apariencia física ha desaparecido y espiritual y habitual, y nos sentimos extraños y ajenos a nosotros mismos porque hemos cambiado en función a algo más que no nos deja ser. Diferente de la autonomía restringida, en la identidad desorientada es no saber qué hacer, porque nuestros gustos, pasatiempos y deseos están condicionados. Por lo tanto, siempre vamos a pensar o a considerar que aquello que queremos realizar es por el objeto de apego. Y hay gente que nos va a desconocer por lo mismo y tanto y va a decir, tú no eres así. Y claro, no eres así porque estás apegado a algo. Número 5. Necesidad de adueñarse. Esos celos que brotan en tanto lo que nos apegamos tiene contacto con algo más, y también el plan paulatino de apropiarnos y apoderarnos de eso para que sea solo nuestro y asimilarlo, es decir, volverlo parte de nosotros mismos porque su vigilancia es más fácil. El sueño de toda persona apegada es fusionarse con su objeto de apego. De esa manera sentir que su vida tiene un complemento, algo que de verdad tiene sentido, y que de esa manera es mucho más fácil vigilarlo y sobre todo evitar perderlo a futuro. Número 6. Reducción hedonista. Ese anestesiamiento paulatino de todas tus emociones y todas tus sensaciones, porque estarás orientado solo a querer eso que en verdad dices que quieres y amas. Te quitará la capacidad de ver el encanto de la vida en otras cosas fuera de lo que a ti te apega. Y es que es muy triste de verdad darnos cuenta cómo aquellas personas que se encuentran apegadas tienen un rostro muy desorientado y pierden de verdad la capacidad de asombro y de tener de verdad un deseo frente a los demás placeres de la vida, porque se encuentran solo reducidos a querer eso que les está dando placer y eso a lo que han creído que le deben rendir culto. Y con el tiempo, poco a poco, incluso el objeto de apego dejará de generarles algún tipo de afecto. Hablar de este tema en particular también resulta para mí algo muy personal, porque fue la primera sesión de la que hablé con mi psicóloga este año, y aunque no he regresado a continuar con mi terapia, sí he tenido muy presente tanto el texto que me dejó como las enseñanzas que tengo que practicar para desarrollar el desapego. Y es no solo darme cuenta de que tengo problemas de apego, sino cuál es la razón por la que me apego a esas cosas en particular. Y eso es algo que oculta una razón detrás. Y hacer ese ejercicio de conciencia y sustituirlo poco a poco por de verdad prácticas armoniosas y no obsesivas me hacen un poco mejor persona y me evitan tener un tipo de problema y ansiedad frente a las cosas, porque no hay nada peor que sentirse arrebatado e indeterminado porque aquella cosa a lo que te estás apegando desaparece de tu vida. El apego destruye la capacidad de placer para arruinar nuestros deseos, porque si bien el deseo es la promesa de la felicidad por obtener algo, el placer es la experiencia gratificante de adquirirlo y vivirlo. Sin embargo, en situaciones de apego el disfrute pasa a ser algo en segundo plano y lo más importante es seguir ahí con aquello a lo que queremos aferrarnos. Como reflexión final hay que aprender a identificar aquellas cosas que nos apegamos y no simplemente rechazarlas, sino entender por qué nos estamos apegando a eso. ¿De qué carecemos? Si bien, como lo dice la teoría del psiquiatra, esto identifica el hecho de cómo nos relacionamos en nuestra infancia y cómo esto afecta a nuestras relaciones a futuro. No se trata de quedarnos ahí, sino de romper esas barreras a las que nos tengamos sometidos. Hay que pensar de vez en cuando que hacer las cosas en sí mismas, solo por hacerlas y sin esperar un rédito a cambio, es también una manera de combatir el apego. Porque el apego siempre espera que aquello a lo que nosotros nos aferremos nos entregue algo. Pero si practicamos de manera desinteresada las acciones, lograremos acabar de una manera contracultural
con esa práctica espantosa. Agradecimientos especiales a las personas que me están viendo y se quedaron hasta el final del video. Dale like si te ha gustado y por favor comenta si has experimentado algún tipo de experiencia en particular con respecto al apego o al desapego. Lo estaré leyendo en la caja de comentarios. Y si te gustó esto, por favor suscríbete ya que encontraste este video de manera particular, porque no lo estoy promocionando en ningún lado, ya que quiero ver si de alguna manera orgánica soy capaz de crecer un poco más en las plataformas de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima semana.